Damos a todos la bienvenida en el nombre de Jesús. También a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están viendo a través del Facebook y que nos van a ver en las diferentes redes sociales. Amén. Hoy es un culto un poco distinto. Hace 3 semanas que queremos dar algunos regalos a los niños de la escuelita, pero por una cosa, por otra, no nos ha sido posible. Y hoy, pues después de muchos inconvenientes, si Dios quiere, los estaremos dando dentro de un ratito, cuando acabemos con la palabra. Amén. Muy bien. ¿Cuántos han venido a alabar, a ensalzar, a glorificar el nombre del Señor? Muy bien. Yo esta palabra la tenía preparada para la semana anterior, para el pasado domingo, ya que el sábado no pudo haber reunión, pero el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces no es casualidad, en Dios no hay casualidades. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame al libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Si lo vas encontrando, me vas diciendo amén. ¿No sabías que estábamos en la Biblia? Algunos hoy dijeron, Amós, Amós, Amós. Sí. Amós, capítulo 8, versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Yo tengo aquí otra versión que utilizo también bastante, que dice, el Señor Dios afirma, vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. Amén. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido adorarte, hemos podido ensalzarte, hemos podido bendecirte. Hemos leído tu palabra ya bendita de por sí. Pero nuevamente yo me pongo en tus manos reconociendo mis limitaciones y reconociendo que si tú no me das, si tú no me utilizas, yo no tengo nada para dar, Señor, a tu pueblo. Pero también reconozco el llamado sobre mi vida y es por ese llamado que yo estoy aquí para hablar tu palabra. Utilízame en esta tarde para hablar, Señor, lo que tú quieras que se hable, para decir lo que tú quieres que se diga. Rompe cadenas, rompe ataduras, trae salvación, trae liberación, trae sanidad, conforme la necesidad de tu pueblo. Haz en esta tarde conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Qué bonito, ¿verdad? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor. Está diciendo que Él va a mandar, ha mandado en el pasado, está mandando en el presente y va a mandar hambre a la tierra. Pero no un hambre de comer, sino un hambre por la palabra. No un hambre de sed, de beber, sino sed por oír la palabra de Jehová. ¿Alguien ha tenido alguna vez hambre o sed? Has estado de pronto trabajando, no has podido comer, estás ahí con hambre y con sed. Ya no te hablo de días, ¿verdad? Pero llega uno con esa hambre y ¿qué? Y devora lo que pilla, sí o sí. Bueno, Dios está diciendo que va a poner hambre en los corazones, en las vidas, por la palabra de Dios. Sed por la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo he tenido hambre y sed por la palabra de Dios. No solamente he tenido, sino yo tengo hambre y tengo sed por la palabra de Dios.
Han habido varios avivamientos, algunos dicen 7 a nivel mundial, otros dicen más, pero en esos avivamientos lo que Dios ha producido es que las almas que no conocían al Señor hayan tenido hambre y sed por la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú tienes hambre y sed por las cosas de Dios, por la palabra de Dios? ¿Y por qué no comes? ¿Por qué no como? Porque si yo digo que tengo hambre y se me pasan las semanas y no leo la Biblia y no hablo con Dios y no alabo a Dios, es antagónico, es contrario. Porque si yo tengo hambre y puedo comer, ¿cómo? Ahora, el problema es si tengo hambre y no puedo comer. O si tengo sed y puedo beber, bebo. El problema sería que no tuviera el agua o los líquidos para poder beber. Pero Dios ha dejado la Biblia. Hermanos, la Biblia ha sido algo establecido por Dios. Ha habido siglos y siglos donde la Biblia la tenían algunas personas o parte de la Biblia. Pero Dios en la historia produjo que ahí en Alemania un día esa imprenta pudiese ser inventada y de ahí pudiesen producirse la Biblia. Tal vez no le damos valor, pero ha habido gente que ha dado su vida por la Biblia, por la palabra. ¿Pueden decir aleluya? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿De verdad tienes hambre y sed por escuchar, por beber, por comer de la palabra del Señor? Te voy a decir un secreto. A veces como pastor he visto personas jóvenes que tienen hambre por prepararse para tocar un instrumento, para cantar, para servir. Pero cuando le hablas de hacer un estudio, no están. Cuando le dices de un culto de oración, desaparecen. Y tienen sueño y tienen metas. Qué bueno es que tengan sueños y metas, pero no tienen hambre por la palabra de Dios. No tienen sed por las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, hermanos, devoraba la Biblia. Me leí el Nuevo Testamento en días. Aprovechaba hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana leyendo porque tenía un hambre de años que yo necesitaba saciarme. Ahora, yo necesito seguir saciándome de la palabra del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque si has perdido hambre, si has perdido el tener sed por las cosas de Dios, tienes un problema. Porque cuando tenemos hambre, a veces nos alimentamos de cosas. Yo tengo un problema, como en mi casa haya patatas fritas en bolsa, o haya allí frutos secos, o haya, y por lo que sea no se ha podido cocinar, empiezo a devorar lo que pillo. Y luego me sube la tensión, me sube el colesterol, me suben los triglicéridos. Por eso prefiero que en casa no haya, pero yo no sé por qué, pero siempre hay. Ahora, si tengo hambre y no hay de esas cosas, pues comeré una manzana, o comeré una fruta, o comeré... ¿Por qué tratamos a veces de saciarnos, pero no buscamos a Dios? Tratamos de saciarnos trabajando. Es que yo no puedo buscar a Dios porque estoy trabajando demasiado. Te digo desde aquí, de parte de Dios, deja ese trabajo. Si algo nos impide buscar a Dios, yo no te digo que una semana pueda hacer que tengan más trabajo de la cuenta, pero si pasan los meses y los meses y los meses y no podemos buscar a Dios y no podemos consagrarnos y no podemos leer y no podemos congregarnos y no podemos estar con la familia, vamos a decirle que el Señor haga un milagro. ¿Cuántos creen en los milagros? Por otro lado, si yo he perdido esa hambre de Dios, si yo he dejado el primer amor, necesito decirle al Señor que me ayude. Cantar de los Cantares dice, atráeme en pos de ti y correré. Yo esa frase la digo constantemente y no lo digo en modo de repetición. Lo digo porque lo siento en mi vida para decir, Señor, atráeme en pos de ti. Porque cuando el imán atrae al hierro, el hierro va volando. Y yo en muchas ocasiones estoy en el mundo como usted y el mundo trata de rodearnos, de ubicarnos, de quitarnos las cosas que nos hacen tener comunión con Dios y le digo, Señor, atráeme en pos de ti, sácame de aquí,
Yo no quiero vivir esta situación, yo quiero estar pegado a ti. Satanás, cuando tienta a Jesús, ¿qué le dice? Jesús lleva 40 días sin comer, sin beber. Y Satanás le dice, oye, estas piedras, ¿por qué no las conviertes en comida? ¿Jesús podía hacerlo? Claro. ¿Y Jesús qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo hambre por la palabra de Dios, hermano. Cuando alguien dice, no, yo ya me conozco toda la Biblia, no conoces nada. Yo te puedo decir que no conozco apenas nada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me sigue hablando, la palabra de Dios me sigue confrontando, la palabra de Dios me sigue alimentando. Apláudele fuerte al Señor. Yo te decía que hoy muchos tratan de saciarse de muchas maneras, pero al final lo que consiguen es tener más sed y más hambre. El único que puede saciar al hombre y a la mujer, al ser humano, se llama Jesús. La palabra del Señor, como yo te decía, nos indica que Jesús es el pan de vida. Jesús nos dice en Jesús nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, cuando tú has probado las cosas de Jesús, cuando yo he probado las cosas de Jesús, no tengo nada en Egipto. Hemos estado hablando semanas, un predicador, otro y otro sobre Egipto. Cuando yo he probado, cuando yo he comido de las cosas, de los manjares de Jesús, yo no tengo nada en Egipto. Bueno, tengo recuerdos cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando la nube me cubría. Esos son los recuerdos que podemos tener como cristianos, ver cómo Jesús nos ha guardado, cómo en medio de la oposición de Faraón que nos quería matar, Él nos ha protegido. Porque Jesús mismo dice, y Jesús no miente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Tienes hambre? Tenemos que seguir teniendo hambre, pero por las cosas de Dios. Porque Él tiene pan, hay pan en su casa. Qué bueno. Que siempre hay comida en la casa. Yo me imagino a Efraín, que con la familia que son, van al Mercadona, no sé dónde vas, pero llenan la nevera y al día siguiente va y, ¡ay! ¿Qué ha pasado? En la casa de Dios siempre hay comida. En la casa de Jesús siempre hay comida. Mira lo que dice la Biblia en Juan 6, 25, 27. Juan 6, 25, 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Qué interesante, hermano. Jesús acaba de hacer un milagro. Ha dado de comer a las multitudes. Y ahora la gente le dice, esto es un chollo, aquí vamos y no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada. Aquí comemos el pan. Y ese pan que multiplicó Jesús, ¿cómo sería ese pan? Y esos peces, eso estaría espectacular. Pues dice, vamos a seguirle. Y ahora lo buscan, ¿y dónde está? Y ahí lo encuentran al otro lado del mar. Y le dice, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dice, me estáis buscando, pero no me estáis buscando porque soy el pan de vida. Me estáis buscando porque habéis comido como nunca. Como nunca. Y por eso me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué interesante, hermano.
Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones. Jesús sabe por qué yo vengo a la iglesia. Jesús sabe por qué yo predico el evangelio. Jesús sabe por qué yo hago lo que yo hago. Y también usted, Él conoce su corazón. ¿Yo por qué sigo a Jesús? ¿Porque me cuida? No, no lo sigo por eso. ¿Porque Él me va a dar una morada en la vida eterna? No, no lo sigo por eso. ¿Porque Él me provee? Porque no. Yo personalmente lo sigo porque he entendido que Él ha muerto en la cruz por mí. Y porque nadie me ha amado como Él me ama. Y por eso yo le sigo. No le sigo por los beneficios de la cruz, que hay muchos. Le sigo porque le amo. ¿Por qué le sigues tú? ¿Has tenido un encuentro personal con Él? Porque si tú has tenido un encuentro personal con Él, sabes de lo que te estoy hablando. Ya no es el Dios de tus padres, como Él al principio de Daniel. Al final dice, mi Dios, o el ángel le dice, el Dios al cual tú sirves. ¿Por qué te digo esto? Porque es el momento de plantearnos realmente por qué hacemos lo que hacemos. Sigue diciendo los versículos y hoy seré un poquito más breve. Juan 6, 32, 33. No sé si lo tienes ahí. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos decían, no, Moisés nos ha dado el maná. Hermano, todo eso que aparece en el Antiguo Testamento, el maná, la vara de Aarón, el arca, la ley, todo eso está simbolizando a Cristo. Y Jesús le dice, sí, Moisés, a través de Moisés Dios dio el maná, pero yo soy el pan de vida. ¿Has comido de Jesús? ¿Has conocido a Jesús? ¿Has tenido esa experiencia con Él? Porque si la hemos tenido, ya nunca seremos los mismos. Déjame decirte, podemos tener problemas, podemos tener adversidades, podemos tener lucha, pero cuando hemos conocido a Jesús, nuestras vidas han cambiado. Y quiero llegar al punto final de este pasaje. En Juan 6, 53, 56, Juan 6, 53, 56 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Es que Jesús está hablando de literalmente comer su cuerpo y beber su sangre. No. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que cuando ellos toman la hostia y toman pues esas cosas sagradas, literalmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero nosotros no pensamos eso, porque Jesús así no lo dice. Lo que Jesús está diciendo es reconocer que Él ha muerto en la cruz del Calvario. Es reconocer que su cuerpo ha sido clavado y que su sangre ha sido derramada por todos nosotros. Por eso, cuando nosotros reconocemos eso, ese acto de la cruz maravilloso, podemos decir que comemos su cuerpo y comemos su sangre. Yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Realmente hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz? Él era el único cordero pascual que podía enmendar los errores de Adán y Eva. El único cordero pascual que podía morir en la cruz del Calvario para nuevamente poder perdonar los pecados de la humanidad y poder tener comunión con el Padre. Por eso dice la Biblia que nosotros necesitamos bautizarnos. El bautismo nos salva. El bautismo es la señal de que realmente hemos entendido y reconocemos a Cristo y morimos con Él cuando somos bautizados, y cuando salimos de las aguas resucitamos simbólicamente. Por eso es interesante, porque sigue diciendo en Juan 6, 66,
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante, hermano. Cuando Jesús dice lo que dice, muchos de sus discípulos, no dice muchos de sus seguidores. Discípulo es superior a seguidor. Lo que está diciendo que muchos que decían que lo seguían, cuando Jesús los confronta y le dice, yo soy el pan que ha descendido del cielo, si no me coméis mi cuerpo, si no bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo. Entonces se fueron. Qué triste, hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que no entienden algunos pasajes de la Biblia y en lugar de hacer y obedecer lo que sí entienden, toman la decisión ¿de qué? De alejarse. Hermanos, Jesús no está para regalarnos los oídos. Jesús no está para decir, ven a la iglesia, sigue pecando, no pasa nada. No, yo me acuerdo de aquel joven rico que Jesús, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Eso lo he guardado desde mi juventud. Mentira. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, no amas por encima de ello las riquezas. Y Jesús le dijo, sí, pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo ese joven? Se fue. Hermano, yo si viene aquí una persona rica y me dice, oye, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Pues yo le voy a mostrar a Cristo. Y le voy a decir, sigue a Jesús, deja de pecar, conviértete. Pero Jesús va más allá y Él trabaja individualmente, particularmente con cada uno de nosotros. Lo que Dios te pide a ti o a ti o a ti, no me lo pide a mí. Porque tal vez ese no es mi ídolo, ese no es lo que a mí me está robando la bendición. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque hoy más que nunca tenemos que dejarnos de lo que no entendemos y seguir a Jesús. Porque yo creo que todos entendemos que Él es Dios, que dejó su trono, vino a la tierra, murió por toda la humanidad y aquel que le recibe como su Salvador tiene vida eterna. Eso es suficiente para que un alma pueda ser salva. Eso es suficiente para que Él pueda producir en nosotros ese hambre y sed por las cosas de Dios. Quiero resumir para concluir. Tengo aquí muchísimos versículos, pero no los voy a compartir todos. Lo que sí quiero decirte, hermanos, es que en muchas ocasiones nos olvidamos. ¿Cómo era el título del mensaje? ¿No lo dije? Bueno, pues si no lo dije te lo voy a decir ahora. El título del mensaje es Hambre de oír la palabra. ¿Sabes? Yo hablaba de esos avivamientos que han habido. Por ejemplo, uno que nos acordamos es de Azusa, del 1900. Pero antes, en el 1700, han habido en Gran Bretaña, en Gales y en otros lugares del mundo. ¿Sabes? Yo he visto un avivamiento, yo he vivido en un avivamiento. Gaby, ¿qué dices, pastor? Sí. Conchi y yo conocimos al Señor en un avivamiento de la iglesia Filadelfia, donde se oraba y, hermanos, se había milagros impresionantes. Yo lo he visto. Yo fui bautizado en una de esas reuniones por el Espíritu Santo. Era un tiempo especial donde la palabra de Dios había hambre y venía la gente con hambre. Yo eso lo he vivido, pero quiero decirte que tú puedes vivir un avivamiento particular con Dios. Tú puedes tener un avivamiento personal con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque depende de nosotros el poder acercarnos a Dios y decirle, Señor, necesito ese avivamiento en mi vida. ¿Qué es un avivamiento? ¿Usted se acuerda de Hechos capítulo número 2? ¿Qué sucedió? Tenían miedo, los discípulos se habían escondido, estaban con temor. Pedro había negado a Jesús, estaban ahí escondidos y desciende el Espíritu Santo y ahí ¿qué pasa? Que cambia el presente.
y cambia el futuro. Necesitamos que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Quiero decirte que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. ¿Para qué? Para seguir bautizando, para seguir derramando de su poder, para seguir derramando de su gloria sobre aquel que lo anhele. Y nosotros, como iglesia, tenemos el deber, la comisión, ¿de qué? De predicar el Evangelio. Dice el profeta Isaías, ¿cómo se salvarán si no oirán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Quién fue la última persona que le has predicado? ¿Te acuerdas? Gloria a Dios. Alguno dice, uy, pastor, pues no me acuerdo. Pues qué importante es que nosotros podamos ser ese medio por el cual Dios pueda traer hambre y sed por las cosas de Dios. Y a veces podemos decir, pero si yo no tengo nada. Nunca has dicho, pero yo qué voy a dar. Bueno, quiero concluir con un pasaje que está en Mateo 14, 21. Están los niños revolucionados, me parece. Creo que en todo este tiempo nunca han hecho tanto ruido, ¿verdad? Mateo 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y que compren de comer. Y Jesús le dijo, y Jesús te dice, y Jesús me dice, y Jesús nos dice, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron casi todo. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí hay unos principios importantes. Señor, has hecho milagros, has sanado a todos los enfermos, desde la mañana hasta la noche, pero despídelos, tendrán que irse, tendrán que comer. Y Jesús dice, oye, dadle vosotros. Y, Señor, ¿cómo le vamos a dar nosotros? En otro pasaje paralelo dice, ni con no sé cuántos denarios no habría para la multitud que hay aquí. 5.000 hombres significa que había más mujeres y más niños. Estamos hablando de una multitud de por lo menos 15.000 personas. Y Jesús le dice, no, dadle vosotros de comer. Ahora, ¿ellos qué dijeron? No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, traédmelos acá. Aquí hay un principio. Señor, tengo poco. Es verdad que tienes poco, pero tráelo ante mí. Porque cuando tú lo traes ante mí, yo lo bendigo y yo lo multiplico. Hay de aquel hombre o mujer, hay de aquel siervo o sierva que se piense que tiene algo para dar a las multitudes. Hermanos, yo personalmente no tengo nada que dar. Es por su gracia que soy su siervo. Es por su gracia que puedo predicar el Evangelio. No hay nada en mí de valor. Por eso es importante que lo poquito que podamos tener, ellos tenían 5 panes y 2 peces para 10, 12, 15.000 personas. ¿Qué es eso? Si eso se lo comía uno como Efraín nada más. Perdona, Efraín, llevo tiempo sin meterme contigo. Eso se lo comía una persona. Hermanos, dice que lo repartieron y todos se saciaron. Para saciar a algunas personas, yo he visto, recuerdo ahora en Israel, algunas de las hermanas que nos acompañaban, hermanos, yo estaba asustado, Y eran hermanas.
y también de los hermanos. Porque era buffet libre y nos íbamos por la mañana y al mediodía no comíamos y por la noche aquello increíble. Pues todos se saciaron. Y lo más bonito es que sobraron 12 canastas, una por cada discípulo. Porque cuando yo sirvo, cuando yo doy a Dios lo poco que tengo, Él me bendice y Él me provee. Tengo muchos versículos, pero no los voy a dar. Quiero concluir en esta tarde. La conclusión de este mensaje es: tenemos hambre por Dios, por la palabra de Dios. ¿Tenemos hambre? Porque si no tenemos hambre, tenemos un problema, hermanos. Cuando yo estoy saciado, no tengo hambre. Ahora, hay dos cosas en una persona. Está el cuerpo y está el espíritu. Y depende de mí. ¿Qué alimento más? ¿Si mi carne o mi espíritu? En la medida que yo alimente una de las dos cosas, así va a estar mi vida. Porque si yo digo que amo a Dios y estoy fornicando, mentira. Si yo digo que amo a Dios pero sigo pecando y pecando y pecando y no me arrepiento, mentira. ¿Por qué a veces las personas lo que es malo y que lo que han visto malo por meses, por años, ahora lo ven bueno? Porque han dormido al espíritu. Lo que era malo ayer, lo que era pecado ayer, es pecado hoy. Y es pecado mañana. Yo he visto personas que han dicho, eso es pecado, pero han pasado los años y ahora ya lo ven normal. Hermanos, los dibujos animados que dan a nuestros niños, las películas, las series, las noticias, la información que recibimos, todas es que lo que es pecado es normal. El homosexualismo es normal. El adulterio es normal. La fiesta, la borrachera es normal. Déjame decirte, cuando yo tengo hambre por las cosas de Dios, puedo decir, como Juan el Bautista, aunque le cortaron la cabeza, estás en adulterio y estás en adulterio. Pues te meto en la cárcel, estás en adulterio. Pues te corto la cabeza, estás en adulterio. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan hambre por la palabra de Dios, que tengan sed por el agua de vida que es Cristo. Por eso Dios nos dice hoy, en esta tarde, que es el tiempo de que nosotros podamos decirle, atráeme en pos de ti y correré.